Víctimas de parálisis del sueño. ¿Cómo fue su encuentro con el demonio de parálisis del sueño? Historia 1. Era como si estuviera atrapada en mi propio cuerpo, sin poder moverme ni hablar. Podía ver la habitación que me rodeaba, pero todo estaba distorsionado, casi como si me mirara a través de un espejo. De repente sentí una presencia conmigo en la habitación. No era como ver una entidad física, sino más bien una sensación, una presencia que yo sabía que estaba allí. Parecía malévola, como si me mirara fijamente, esperando a que hiciera algo. Quería gritar o correr, pero no podía mover ni un dedo. La sensación de pavor y miedo era abrumadora. No podía racionalizar lo que estaba pasando, pero sabía que no era normal. Era como si algo salido de una pesadilla hubiera cobrado vida en mi habitación y yo no pudiera evitarlo. Intenté rezar y pedir ayuda, pero mi voz no funcionaba. Sentía que la presencia se acercaba cada vez más a mí y podía sentir su aliento caliente en mi cara. Sentía que iba a morir. Por fin pude recuperarme, pero el recuerdo de aquel encuentro me persigue hasta el día de hoy. Es difícil explicar a alguien que nunca lo ha experimentado, pero la sensación de estar atrapado e indefenso es un terror que las palabras no pueden describir completamente. Historia 2. He tenido algunos encuentros aterradores con el demonio de la parálisis del sueño. Un caso en particular me llamó la atención porque no se parecía a ninguna otra experiencia que hubiera tenido antes. Recuerdo que me desperté en mitad de la noche con la sensación de que algo no iba bien. No podía moverme, que era un síntoma típico de la parálisis del sueño para mí, pero esta vez era diferente. Intenté calmarme y recordarme a mí mismo que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero la sensación no desaparecía. De repente oí un leve zumbido, casi como una canción de cuna, procedente de la esquina de mi habitación. Apenas se oía. Entonces, de la nada, surgió una figura de la esquina de donde procedía el zumbido. Tenía forma humanoide, pero su rostro era completamente inexpresivo, carente de rasgos. Flotó lentamente hacia mí. Intenté gritar, pero mis cuerdas vocales no cooperaron, obviamente. La figura continuó flotando sobre mí. Todavía podía oír el zumbido, a pesar de que no tenía boca ni nariz. Me quedé paralizado de terror, incapaz de moverme o defenderme. Finalmente la figura se disipó en el aire y me liberé de la parálisis. Estaba empapado en sudor y temblaba, pero me sentí aliviado de que la experiencia hubiera terminado. Historia 3. Mi experiencia no se parecía a ninguna otra de la que hubiera oído hablar antes. Empezó como un episodio típico, tumbado en la cama sin poder moverme. Pero entonces la sensación fue diferente a cualquier otra que hubiera tenido antes. Sentí que algo subía por mi cuerpo. Cuando llegó a mi cuello, pude sentir su aliento en mi piel. Estaba aterrorizada, pero no podía moverme ni gritar. La criatura siguió trepando por mi cara hasta posarse en el puente de mi nariz. Parecía un pesado insecto o una araña con patas afiladas y espinosas que se clavaban en mi piel. Sabía que no era real, pero al mismo tiempo no podía evitar la sensación de que me estaba observando, esperando algo. La criatura permaneció allí una eternidad, con su peso sobre mí y sus patas clavándose en mi piel. No podía moverme, ni siquiera pestañear, y estaba atrapada en un estado de puro terror. Finalmente el peso desapareció y la criatura se arrastró fuera de mi cara y de mi habitación. Me quedé temblando y jadeando, pero me sentí aliviada de que todo hubiera terminado. Historia 4. Recuerdo la primera vez que sufrí una parálisis del sueño como si fuera ayer. Me desperté en mitad de la noche sin poder mover ninguna parte del cuerpo. Podía oír y ver todo lo que me rodeaba, pero estaba completamente paralizado. Fue la sensación más aterradora que he tenido nunca. Mientras yacía allí, noté una figura oscura a los pies de mi cama. Era alta y tenía una forma definida, pero no tenía rasgos ni detalles que yo pudiera distinguir. Se quedó allí mirándome fijamente. Intenté gritar o moverme, pero no pude. De repente sentí un peso en el pecho, como si tuviera algo encima. Cada vez me costaba más respirar. La figura empezó a acercarse a mí y oía sus pasos resonando en mi cabeza. Sentía como si intentara meterse en mi cuerpo y apoderarse de mí. Finalmente conseguí recuperarme y respirar con dificultad. La figura desapareció y pude volver a moverme. Estaba temblando y sudando. Tardé un rato en calmarme y volver a dormir. La experiencia fue tan vívida e inexplicable que no pude evitar sentir que ocurría algo sobrenatural. Desde entonces he tenido parálisis del sueño varias veces, pero ninguna de ellas fue tan intensa como aquella primera. Historia 5. Estaba tumbado boca arriba mirando el techo y podía sentir una presencia en la habitación conmigo. Era como una energía eléctrica que parecía flotar justo encima de mí. Mientras estaba allí tumbado, la energía empezó a tomar forma, fusionándose en una figura que parecía un hombre alto y delgado,
con brazos y dedos increíblemente largos. No se movía ni hablaba, pero podía sentir sus ojos clavados en mí, estudiándome con una intensidad que me erizaba la piel. No podía gritar, ni siquiera gemir, y no podía apartar la mirada de aquella figura. Era como si me tuviera cautivo, congelado e indefenso mientras me estudiaba. Finalmente la figura se disipó y pude volver a moverme. Historia 6. Era una noche normal y me fui a la cama cansado tras un largo día. Sin embargo, en mitad de la noche, de repente me encontré despierto, pero incapaz de moverme. Intenté levantar el brazo, pero era como si algo me pesara. Empecé a sentir pánico y me invadió una sensación de terror. Al principio solo vi una masa informe flotando al borde de la cama, pero entonces empezó a tomar forma y pude ver que era una especie de criatura. Su cuerpo estaba cubierto de una sustancia oscura y aceitosa, y sus miembros parecían retorcidos y contorsionados de formas antinaturales. Sus ojos eran dos orbes brillantes fijos en mí, y podía sentir la malevolencia que irradiaba. Intenté gritar, pero de mi boca no salió ningún sonido. Mientras yacía allí, indefenso, el demonio empezó a acercarse. Se deslizó por mi cuerpo. Fue entonces cuando sentí su hedor, como a carne podrida y azufre. Cerré los ojos, esperando que todo desapareciera, pero cuando los volví a abrir, el demonio seguía allí. Parecía burlarse de mí, disfrutando de mi miedo. Finalmente, después de lo que sentí que fueron horas, el demonio desapareció y pude volver a moverme. Me incorporé, jadeante, y miré a mi alrededor. Todo estaba como debía, y yo estaba solo. Historia 7. Me desperté en mitad de la noche. Ocurría a veces, así que no era para tanto. Al principio no sentía nada fuera de lo normal, pero entonces empecé a oír un sonido extraño. Era un ruido sordo, como si alguien me susurrara al oído. Empezó siendo suave, pero luego fue subiendo de volumen, hasta ser casi ensordecedor. A medida que el ruido se hacía más fuerte, empecé a sentir una sensación de terror que me invadía. Sabía que había algo en la habitación conmigo, algo que no podía ver. Intenté moverme, pedir ayuda, pero me quedé completamente paralizada. Y entonces lo sentí. Una presión en el pecho, como si tuviera algo pesado encima. No podía ver nada, pero sabía que había algo allí. Podía sentir su peso, su presencia y su malevolencia. La presión sobre mi pecho se hizo más fuerte, y sentí que me asfixiaba. No podía respirar, no podía moverme y no podía escapar. Estaba atrapada, prisionera en mi propio cuerpo, con esa fuerza malévola que me acosaba. Finalmente, después de mucho tiempo, la presión cedió y el ruido se desvaneció. Seguía paralizada, pero la sensación de terror había disminuido. Me quedé tumbada tratando de recuperar el aliento y de entender lo que acababa de ocurrir. A veces siento que fue algo más que una parálisis del sueño. Cuéntame tus historias en los comentarios para ser parte de un próximo video. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Y mira este video para escuchar más historias.